Paulo Coelho, el alquimista. Página 79. La caravana se dirigía hacia el poniente. Viajaban por la mañana, paraban cuando el sol se calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron. Aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. En el desierto, en cambio, solo el viento eterno, el silencio y el casco de los animales, hasta los guías conversaban poco entre sí. He cruzado muchas veces esta arena, dijo un camellero, cierta noche, pero el desierto es tan grande, los horizontes tan lejanos que hacen que uno se siente pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir. Aun así, sin haber pisado nunca antes un desierto, cada vez que miraba el mar o el fuego era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca. El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento, sentado en un fuerte en Tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas, que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Deben de haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar como las ovejas sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. ¿Quién sabe? Si con un vendedor de palomitas o con un pastor que como él supiera leer y contarse historias extraordinarias. Al fin y al cabo, él no debía ser el único, pero se quedó impresionado con su presentimiento. Quizás él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal que sabe el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como acostumbraba a decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran las rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de la vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo, porque todo está escrito. Maktub, dijo el muchacho, recordando las palabras del mercader de cristales. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, la contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaba un lugar donde fuera más resistente. En alguna ocasión el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suertes y se cogían a un nuevo guía. Pero todo esto sucedía por una única razón, por muchas vueltas que tuviera que dar. La caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillo en el cielo por la mañana, sabían que estaba señalando un lugar con mujeres, aguas, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. El muchacho también tenía un libro que había intentado leer durante los primeros días de viaje, pero encontraba mucho más interesante contemplar a la caravana y escuchar al viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y al aficionarse a él. Tiró el libro, era un peso innecesario, aunque el chico había alimentado la superstición de cada vez que abría el libro encontraba a alguien importante. Terminó trabajando amistad con el camillero que viajaba siempre a su lado, de noche. Cuando paraban y descansaban alrededor de las hogueras, solía contarse sus aventuras como pastor. Durante una de esas conversaciones, el camillero comenzó a su vez a hablarle de su vida. Yo vivía en un lugar cercano a El Cairo, le contó. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no iba a cambiar hasta el momento de mi muerte. Un año que la cosecha fue muy buena. Fuimos todos hasta la Meca y yo cumplí con la única obligación que me faltaba cumplir en la vida. Podía morir en paz, y me agradaba la idea. Cierto día la tierra comenzó a temblar y el Nilo se desbordó, lo que yo pensaba que solo ocurriría a los otros términos pasándome a mí. Mis vecinos,
tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones, mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos, y yo tuve terror de ver destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero, pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sea nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche, siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban las informaciones sobre las tempestades de viento y se reunían en torno de la hoguera para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados, eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas, traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras. Llegaban y partían en silencio, con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches el camellero se acercó hasta la hoguera de donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. Se rumorea que hay guerra entre los clanes, dijo el camellero. Los tres quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una palabra. Nuevamente estaban percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, dijo el camellero. Y cuando no se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra Maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas, dijo el muchacho al inglés, cuando el camellero se fue. Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. Y tú tendrías que leer más sobre el mundo, respondió el inglés. Los libros son igual que las caravanas. El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más rápido, además del silencio durante el día, las noches. Cuando las personas se reunían para conversar en torno de las hogueras comenzaron a hacerse también silenciosas. Cierto día el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe colocó centinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena, y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había progresado después que el chico empezó a trabajar ahí. Este es el principio que mueve todas las cosas, dijo. En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más próximo a la alquimia del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que eso no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma, independientemente si era mineral, vegetal, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabajaba en nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales, hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes mirando la luna y la arena blanca. He visto la caravana caminando a través del desierto, dijo por fin. Ella y el desierto hablaban la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo para ver si está en perfecta sintonía con él. Y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuamos mirando la luna juntos. Esta es la magia de las señales, continuó el muchacho. He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Permanecieron varios minutos en silencio. Tengo que prestar más atención a la caravana, dijo por fin el inglés. Yo tengo que leer sus libros, dijo el muchacho. Eran libros extraños, hablaban de Mercurio, Sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una cosa sola. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba en unas pocas líneas, y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de la esmeralda, dijo el inglés orgulloso de enseñarle algo al muchacho.
¿Y entonces para qué tantos libros? Para entender estas líneas, respondió el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado su vida a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se mantenía permanentemente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas propiedades individuales y solo restaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llaman la gran obra, que estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida. ¿No basta con observar a los hombres y a las señales para descubrir este lenguaje?, preguntó el chico. Tienes la manía de simplificarlo todo, respondió el inglés, irritado. La alquimia es un trabajo muy serio, exige que sigas cada paso exactamente como los maestros lo enseñaron. El muchacho descubrió que la parte líquida de la gran obra era llamada elixir de la larga vida, que curaba todas las enfermedades y evitaba que el alquimista envejeciese. Y la parte sólida se conocía como el nombre de la piedra filosofal. No es fácil descubrir la piedra filosofal, dijo el inglés. Los alquimistas pasaban muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Miraban tanto el fuego que poco a poco sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces un buen día descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos mismos. El muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para que ambos se liberasen de los malos pensamientos. Cada vez que estaba más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Además, añadió el inglés, la piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. A partir de esta frase, el muchacho empezó a interesarse en la alquimia. Pensaba con un poco de paciencia podría transformarlo todo en oro. Leyó la vida de varias personas que lo habían conseguido. Helvetius, Elias Fulcanelli, Geber eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el final de su leyenda personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros frente a los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando quería aprender la manera de conseguir la gran obra, quedaba totalmente perdido. Eran solo dibujos, instrucciones codificadas, textos oscuros. ¿Por qué son tan difíciles?, preguntó cierta noche al inglés. Notó que el inglés andaba un poco malhumorado por la falta de sus libros. Para que solo los que tienen la responsabilidad de entenderlo los entienda, respondió. Imagina qué pasaría si todo el mundo se supiera transformar el plomo en oro. En poco tiempo el oro no valdría nada. Solo los persistentes, solo aquellos que investigan mucho, son los que consiguen la gran obra. Por eso estoy en medio de este desierto, para encontrar un verdadero alquimista que me ayude a descifrar los códigos. ¿Cuándo fueron escritos estos libros?, quiso saber el muchacho. Muchos siglos atrás. En aquella época no había imprenta, insistió el muchacho. Por lo tanto, no había posibilidad de que todo el mundo pudiera conocer la alquimia, porque entonces esa lengua tan extraña, tan lleno de dibujos. El inglés no respondió. Dijo que desde varios días estaba prestándole mucha atención a la caravana y que no conseguía descubrir nada nuevo. Lo único que había notado era que los comentarios sobre la guerra aumentaban cada vez más. Un buen día el muchacho devolvió los libros al inglés. ¿Entonces has aprendido mucho?, preguntó el otro. Expectante, empezaba a necesitar a alguien con quien conversar para olvidar el miedo de la guerra. He aprendido que el mundo tiene un alma y que quien entiende ese alma entenderá el lenguaje de las cosas. Aprendí que muchos alquimistas vivieron su leyenda personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero sobre todo he aprendido que estas cosas son tan simples que pueden escribirse sobre una esmeralda. El inglés se quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, las palabras difíciles, los aparatos del laboratorio, nada de eso había impresionado al muchacho. Debe tener un alma demasiado primitiva como para comprender esto, se dijo. Tomó sus libros y los guardó en la bolsa que colgaban del camello. Vuelvo a tu caravana, dijo. Ella tampoco me ha enseñado gran cosa. El muchacho volvió a contemplar el silencio del desierto y la arena que levantaban los animales. Cada uno tiene su manera de aprender, se repitió a sí mismo. La manera de él no es la mía, y la mía no es la de él. Pero ambos estamos buscando nuestra leyenda personal y yo lo respeto por eso. La caravana comenzó a viajar de día y noche.
A cada momento aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero, que se había hecho amigo del muchacho. Explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si conseguían llegar al oasis. Los animales estaban agotados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por la noche cuando un simple relincho de camello, que antes no pasaba de ser un relincho de camello, ahora asustaba a todos y podía ser una señal de invasión. El camellero, no obstante, no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. «Estoy vivo», dijo el muchacho, mientras comía un plato de dátiles en la noche sin hoguera ni luna. «Mientras estoy comiendo no hago nada más que comer. Si estuviera caminando me limitaría a caminar. Si tengo que luchar será un día tan bueno para morir como cualquier otro, porque no vivo en mi pasado ni en mi futuro. Tengo solo el presente y eso es lo único que me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida y que el cielo tiene estrellas y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estábamos viviendo». 2 noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto habían centenares de estrellas. «Es el oasis», dijo el camellero. «¿Y por qué no vamos inmediatamente?» «Porque necesitamos dormir». El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. «Lo conseguimos», dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún tenía que caminar mucho para llegar a las pirámides, y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo, pero para él en este momento significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro. El mundo hablaba muchos lenguajes, pensó el muchacho. Cuando los tiempos van deprisa, las caravanas corren también, pensó el alquimista, mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados. El polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de alegría de vida que todo viajero experimentaba cuando, después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca en boca, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba prodigiosamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para esto. Las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura, y este tipo de vida difícilmente conseguir ser captado en pinturas o palabras, porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. En vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en libros de historia, el oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. «Pareces las mil y una noches», dijo el inglés.
impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante. Las personas hablaban sin parar, reían y gritaban como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos y felices. A pesar de las preocupaciones del día anterior, el camello explicó al muchacho que el oasis en el desierto era siempre considerando terreno neutral, porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de caravana reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiesen terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. Son la regla de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera, los oasis no pueden hospedar a ejércitos ni guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué quiere un revólver?, preguntó. Para aprender a confiar en los hombres, respondió el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no funcionaba aquello que el viejo rey había llamado suerte de principiante. Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien buscaba su leyenda personal. Por eso no podía apresurarse ni impacientarse si actuara así. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había propuesto en su camino. Que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. No te impacientes, se repitió para sí, como dijo el camillero, como la hora de comer y caminaba a la hora de caminar. El primer día todos se durmieron de cansancio, inclusive el inglés. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros 5 jóvenes de edad similar a la suya. Era gente del desierto y querían saber de las historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor e iba a empezar a relatarles su experiencia en la tienda de cristales. Cuando se presentó el inglés, te he buscado toda la mañana, dijo mientras se lo llevaba afuera. Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista. Empezaron recorriendo tiendas donde vivirían hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis, y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante, hasta quedar convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar, y albergaba centenares de tiendas. Hemos perdido casi todo el día, dijo el inglés, mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. Será mejor que preguntemos, dijo el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia, pero acabó accediendo y le pidió al muchacho que hablaba mejor el árabe, que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis, preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso, y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas, y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaban buscando su leyenda personal, y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. Lo había dicho el viejo rey y no podía estar equivocado. Yo nunca había oído hablar antes del alquimista, dijo el chico. Si no, intentaría ayudarte. De repente brillaron los ojos del inglés. De eso se trata. Quizás aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron en busca de agua al pozo.
Pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas porque más que el inglés le insistió hasta que por fin se acercó un hombre. ¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí?, preguntó el chico. Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre. Visiblemente espantado por los extranjeros, vosotros estáis buscando brujos. Y después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo y traía un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué queréis conocer a esta clase de hombre?, respondió el árabe con otra pregunta. Porque mi amigo viajó meses para encontrarlo, respondió el chico. Si este hombre existe en el oasis debe ser muy poderoso, dijo el viejo, después de meditar unos instantes. Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan, solo cuando él lo decide. Esperad a que termine la guerra y entonces partid con la caravana. No querráis entrar en la vida del oasis, concluyó alejándose. Pero el inglés quedó exultante, estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro, traía un cántaro en el hombro y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Cuando vio sus ojos negros, sus labios indecisos, entró una sonrisa y el silencio entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, algo más antiguo que los hombres y que el propio desierto y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza doquiera que dos pares de ojos se cruzaran como se cruzaran los de ellos delante del pozo. Los labios finalmente se hicieron ofrecer una sonrisa y aquello era una señal, la señal que él esperaba sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Allí estaba el puro lenguaje del mundo sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida, y sin ninguna duda necesidad de palabras, ella debía saberlo también. Estaba más seguro de esto que de cualquier cosa en el mundo. Aunque sus padres y los padres de sus padres dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocerse bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Lo que decían esto quizás jamás hubiesen conocido el lenguaje universal. Porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto, en medio de una gran ciudad, y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde completamente su importancia, y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano, la mano que despierta el amor y que es un alma gemela para cada persona que trabaja, descanse y busca tesoros bajo el sol, porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Maktub, pensó el muchacho. El inglés se levantó donde estaba sentado y sacudió al chico. Vamos a preguntárselo a ella. Él se aproximó a la joven, ella volvió a sonreír. Él sonrió también. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me llamo Fátima, dijo la joven mirando al suelo. En la tierra de donde yo vengo, algunas mujeres se llaman así. Es el nombre de la hija de la profeta, explicó Fátima. Los guerreros lo llevaron allí. La delicada moza hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado el inglés insistía, el muchacho le preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con la Dejnis del desierto, dijo ella. Los Dejnis eran los demonios. La moza señaló hacia el sur, hacia el lugar donde habitaba aquel extraño hombre. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también en busca del alquimista y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado junto al pozo, entendiendo que algún día el levante había dejado en su rostro el perfume de esa mujer y que la amaba incluso antes de saber que existía y que su amor por ella haría que encontrase todos los tesoros del mundo. Al día siguiente el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa, se encontró allí con el inglés mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y por la noche, le dijo él.
Llegó junto con las primeras estrellas. Le conté todo lo que estaba buscando. Entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro y yo le dije que esto era lo que quería aprender. Y me mandó a intentarlo. Todo lo que dije fue, ve e inténtalo. El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces se acordó de que él había dado 6 ovejas al viejo rey por la misma razón.